Fue en ese momento que mis colegas llegaron al lugar de los hechos. Mientras se dedicaban a atender la situación, comenzaron a relatar que habían oído algo extraño, algo que no encajaba en la realidad que conocían. Era un sonido perturbador, que parecía flotar en el aire, como un gemido distante o incluso una risa macabra, que resonaba entre las sombras. La atmósfera estaba cargada de tensión. A pesar de la urgencia de la situación, no lograban ponerse de acuerdo sobre lo que realmente habían escuchado. Cada uno tenía una percepción diferente y eso solo aumentaba la inquietud. ¿Qué podría haber causado ese sonido? ¿Sería el efecto del estrés de la situación, o había algo más siniestro en acción? Las preguntas flotaban en el aire mientras intentaban lidiar con la gravedad de la atención. Buenas noches, comunidad. Es un gran placer dirigirme a ustedes nuevamente, trayendo una selección de historias de encuentros paranormales inexplicables que, en esta ocasión, son protagonizadas por policías, paramédicos y otros profesionales que trabajan en servicios de emergencia. Estas personas son verdaderos héroes, admirados por su valentía y dedicación, siempre dispuestos a proteger y servir a la sociedad, incluso ante situaciones que desafían la lógica y la razón. Dedicamos este episodio a todos esos valientes, con la esperanza de que tengan un turno seguro y estén siempre protegidos en sus misiones diarias. Si usted tiene una historia para compartir, no dude en contárnosla. Su experiencia es valiosa para nosotros. No existe una comunidad más amorosa y respetuosa en Internet que esta, y siempre estaremos listos para escuchar sus narrativas y vivencias. Sin más preámbulos, vamos a las historias de hoy. Recuerde cerrar los ojos, si puede, y dejarse llevar, pues ya está entrando en las próximas narrativas de la noche, donde lo sobrenatural y lo inexplicable se entrelazan, preparándose para envolvernos en una red de emociones y misterios. Quiero compartir con ustedes una de las historias más impactantes que mi padre me dejó, una narrativa repleta de emociones y misterios que resuena profundamente en mi memoria. Falleció en 2020, y su partida dejó un vacío inmenso en mi vida, pero al mismo tiempo, no solo me dejó bienes materiales, sino también una riqueza inestimable de anécdotas, ideas y formas de ver el mundo. Cada una de estas experiencias moldeó mi manera de pensar y comprender la vida a mi alrededor. Sobre todo, me legó sus historias, que hoy valoro inmensamente y que guardo con cariño, como si fueran reliquias de un pasado rico y significativo. Mi padre fue policía durante más de 20 años y siempre fue un hombre reservado que mantenía secreto lo que presenciaba en su trabajo. Era del tipo que, al regresar a casa, dejaba las historias del día a día en la puerta, optando por no compartir los horrores y las realidades que enfrentaba. Sin embargo, a medida que fui creciendo y volviéndome más curioso sobre la vida y la profesión que él eligió, comenzó a abrir un poco más su corazón y compartir más detalles sobre sus experiencias. Aquellos relatos siempre fueron fascinantes y, en muchos momentos, perturbadores. Eran cosas que sinceramente nunca logré olvidar, pues hablaban sobre la fragilidad de la vida y el lado oscuro de la naturaleza humana. La historia que quiero contar ocurrió en un periodo sombrío de su carrera, cuando fue designado para monitorear una granja aislada, ubicada en medio del desierto, lejos de cualquier señal de civilización y rodeada por un aura de misterio. No puedo revelar en qué estado ocurrió esto, ya que aún resido aquí y hay personas que lo conocieron, incluyendo parientes de otros involucrados, y eso podría acarrear consecuencias indeseadas. Sin embargo, puedo afirmar que es una zona muy al norte del país, una región árida y peligrosa, donde la naturaleza parece haber guardado secretos oscuros. No puedo entrar en detalles sobre lo que se encontró allí, no porque no quiera, sino porque simplemente no se puede hablar de eso en un canal como este sin arriesgarse a la censura o a que el episodio sea eliminado. La verdad es que los descubrimientos fueron tan perturbadores que desafiaron toda lógica y comprensión humana. Lo que se encontró en esa granja era tan aterrador que, aunque apareció en las noticias durante algunos días, pronto fue silenciado, como si alguien quisiera barrer el asunto bajo la alfombra y evitar que la verdad emergiera. Estas memorias permanecen vivas en mí, y la historia de mi padre me enseñó sobre el peso del silencio y el impacto que las experiencias extraordinarias pueden tener sobre nuestras vidas. Al principio, el lugar estaba vigilado por una combinación robusta de fuerzas de seguridad, el ejército, la policía federal y la policía estatal. Su presencia era ostentosa, con patrullas constantes, puestos de control establecidos en puntos estratégicos y un monitoreo riguroso, todo para garantizar que nada escapara a su control. Esa área se había convertido en un centro de atención y preocupación, y la tensión en el aire era palpable. Sin embargo, como muchos ya saben, las cosas funcionan de manera peculiar en México.
Después de algunas semanas de vigilancia intensa, las fuerzas de seguridad comenzaron a retirarse gradualmente, lo que llevó a una disminución de la atención sobre la zona. Con el tiempo, el silencio tomó posesión de ese lugar, y la curiosidad pública se disipó. Nadie más hablaba sobre lo que había ocurrido allí, como si un manto de olvido hubiera sido lanzado sobre la región. Las órdenes cambiaron, y cuando mi padre fue enviado a la misión, solo quedaba una patrulla, un solo policía por turno, encargado de vigilar una cabina en la entrada de la carretera de tierra que conducía al rancho. La situación era desconcertante, para él, una señal clara de que algo estaba mal. Me contó que, en una de sus primeras noches solo en la cabina, la construcción era simple, hecha de madera vieja y reforzada con chapa de metal, lo que le confería una apariencia rústica y desgastada por el tiempo. Sin embargo, lo que realmente hacía que esa cabina fuera extraña e inquietante era la puerta de vidrio esmerilado. Esta no era completamente opaca, pero tampoco era cristalina, dejaba entrar una cantidad sutil de luz, creando un efecto difuso. Desde fuera, era imposible ver claramente quién estaba dentro, lo que aumentaba la sensación de aislamiento y vulnerabilidad que mi padre sentía. Él describió la cabina como un espacio que, aunque era un punto de vigilancia, también se convertía en una trampa psicológica. En esa soledad, cada sonido se amplificaba, y cada sombra parecía tener vida propia. La puerta de vidrio esmerilado se convirtió en un símbolo de su lucha interna, un recordatorio constante de que, aunque estaba encargado de proteger la zona, también estaba a merced de lo desconocido. Así, a medida que la noche se profundizaba, la cabina se transformaba en un lugar de tensión y expectativa, donde cada movimiento fuera de la puerta podía ser tanto una amenaza como una simple ilusión. La atmósfera se volvía opresiva, y mi padre se veía inmerso en sus propios pensamientos, reflexionando sobre los misterios que rodeaban ese lugar y lo que realmente podría estar acechando en las sombras del desierto. Cierta noche, exhausto tras horas de vigilancia y sin ningún movimiento a su alrededor, mi padre decidió aprovechar la quietud de la cabina para dormir un poco. El silencio era casi ensordecedor, y la soledad lo envolvía como un manto, convirtiéndose en una oportunidad rara para descansar. Cuando finalmente se quedó dormido, relata que, en su sueño, se vio acostado en la cabina, exactamente en la misma posición en la que estaba, pero la atmósfera a su alrededor comenzó a cambiar. Lo que inicialmente parecía un sueño tranquilo pronto tomó un giro sombrío. Las figuras comenzaron a aparecer, surgiendo de las sombras como si hubieran emergido de un subsuelo antiguo, olvidado por el tiempo y la luz del día. Decenas de personas caminaban lentamente en su dirección, sus movimientos eran casi etéreos, como si flotaran en lugar de andar. Estaban vestidas con ropas rasgadas y sucias, como si hubieran vivido en condiciones precarias durante mucho tiempo. La apariencia de sus pieles era perturbadora, secas y rígidas, con un tono pálido que reflejaba la ausencia de vida y calor. Algunos de los que se acercaban tenían mandíbulas deformadas, como si hubieran sido moldeados por el dolor y el sufrimiento, y sus miradas eran fijas y penetrantes, vacías de emoción, pero cargadas de una necesidad indescriptible. Se acercaban a la cabina, todos en absoluto silencio, pero la tensión en el aire era palpable. La mirada fija que le dirigían parecía atravesar su carne, como si intentaran ver lo que había dentro de su alma, como si desearan algo de él, como si sintieran su vida pulsando y quisieran alimentarse de ella. Mi padre, paralizado por el miedo, no podía moverse, era como si estuviera atrapado en una red invisible. Observaba todo como si estuviera fuera de su cuerpo, un mero espectador de una pesadilla creciente. El terror se apoderó de él, y a medida que las figuras lo rodeaban, la sensación de desesperación aumentaba, como si estuviera a punto de ser engullido por la oscuridad que emanaba de ellos. Entonces, en un momento de pánico absoluto, despertó, pero su cuerpo aún estaba parcialmente adormecido, como si estuviera atrapado entre los mundos del sueño y la realidad. La cabina a su alrededor parecía extrañamente tranquila, pero la imagen de las figuras aún danzaba en su mente, y el eco de sus miradas fijas lo acompañó, dejando una marca indeleble en su conciencia. El miedo que sintió no era solo un residuo del sueño, sabía que, de alguna manera, esas figuras representaban algo más profundo, algo que no podía comprender completamente. Así, se vio inmerso en un mar de incertidumbres, luchando por distinguir lo que era real y lo que era simplemente un producto de su imaginación cansada. Él me contó que sabía que ya estaba despierto, pero, paradójicamente, aún sentía que una parte del sueño se arrastraba con él, como una sombra tenaz que no quería desvincularse. La sensación de estar atrapado entre dos mundos era angustiante.
Se giró lentamente hacia la puerta y, a través del vidrio esmerilado, logró vislumbrar una silueta parada frente a la entrada. La figura era indistinta, pero estaba perfectamente delineada contra la tenue luz de la mañana que filtraba a través del vidrio, creando un contraste que la hacía aún más enigmática. Era como si alguien estuviera allí, observándolo atentamente, sin ninguna intención de moverse o revelarse. Frotó sus ojos, tratando de disipar la niebla del sueño y despertarse por completo, pero, al mirar nuevamente hacia la puerta, la silueta seguía allí, inmóvil y silenciosa, como una presencia espectral que se negaba a desaparecer. El miedo comenzó a infiltrarse en su mente, y la atmósfera a su alrededor parecía volverse más densa, casi palpable. Su corazón se aceleró, y sintió una oleada de adrenalina atravesar su cuerpo mientras intentaba procesar lo que estaba sucediendo. Fue en ese momento que el radio sonó, rompiendo el silencio opresivo que lo envolvía. Una voz resonó en el dispositivo, diciendo solo una palabra: cuidado. El mensaje reverberó en su mente, y la gravedad de las palabras hizo que su estómago se retorciera. Sin embargo, no sentía que hubiera más nadie patrullando por cerca, la soledad de la cabina era abrumadora, y no había otros asignados para esa área. 320 era exactamente el lugar que estaba observando, y la idea de que algo pudiera estar mal lo dejó en alerta máxima. Como si hubiera escuchado sus pensamientos, la silueta frente a la puerta levantó los brazos y presionó las manos contra el vidrio, inclinando la cabeza, como si intentara espiar dentro de la cabina. La escena era surrealista y angustiante, y la sensación de que esa figura era consciente de su presencia intensificó el terror que lo dominaba. Mi padre, en un acto de desesperación, gritó para que la figura se identificara. Su voz sonó estridente y llena de autoridad, afirmando que no podría estar allí, que el lugar era custodiado por la policía. La valentía de sus palabras contrastaba con el pavor que sentía, y esperaba que la figura se alejara, que entendiera la gravedad de la situación. Pero, en lugar de eso, la silueta permaneció, inmóvil y silenciosa, como si estuviera esperando una respuesta, desafiándolo a explorar los límites de lo que era real y de lo que era simplemente una ilusión. La figura, casi como si tuviera una voluntad propia, dio un paso hacia la cabina, y en ese momento, una oleada de adrenalina invadió a mi padre. Sin dudarlo, tomó su arma, el movimiento casi automático de un profesional entrenado, y salió corriendo, abriendo la puerta con un estruendo que resonó en el desierto silencioso. Apuntó directamente a donde estaba la silueta, decidido a confrontar lo que fuera, pero, para su asombro, no había más nadie allí. El vacío a su alrededor era aún más perturbador que la presencia que había sentido momentos antes. Corrió alrededor de la cabina, cada paso pesado y cargado de expectativa, pero solo encontró el silencio y la soledad del desierto. No había arbustos, piedras grandes o cualquier lugar donde alguien pudiera esconderse. Solo eran 100 metros de desierto árido y sin vida alrededor de la cabina. El sol comenzaba a elevarse en el horizonte, pero la luz aún era débil, creando sombras largas y distorsionadas que parecían danzar a su alrededor. La vastedad del lugar lo dejó aún más inquieto, como si todas las fuerzas de la naturaleza estuvieran conspirando para ocultar algo aterrador. Decidió entonces acercarse al rancho, pero no porque realmente quisiera, había algo dentro de él que lo impulsaba, un llamado casi sobrenatural que no podía ignorar. Al dar el primer paso en la carretera de tierra, sintió una presión en el pecho, una sensación opresiva de que se estaba acercando a la muerte, como si cada paso lo llevara más cerca de un destino sombrío e inevitable. Su corazón, acelerado, pulsaba en sus oídos, y la adrenalina corría por sus venas, pero, a pesar del miedo que lo dominaba, avanzó. La carretera, antes simple y familiar, ahora parecía un camino tortuoso y lleno de peligros ocultos. El viento soplaba suavemente, trayendo consigo susurros que parecían llamar su nombre, y se preguntó si realmente estaba solo. Cada paso era un desafío contra la voluntad de regresar, de alejarse de esa sensación extraña que permeaba el aire. La determinación de descubrir la verdad, de enfrentar lo desconocido, lo llevaba adelante, incluso cuando su intuición le decía lo contrario. Sabía que algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría su vida para siempre, y esa percepción lo empujaba hacia adelante, en dirección al rancho que ahora parecía palpitar con una energía propia, como si estuviera esperando su llegada. La granja estaba en ruinas, una sombra de lo que una vez fue, con sus paredes desgastadas y techos desmoronándose, revelando un pasado que parecía haber sido olvidado por todos. Nadie había vivido allí en mucho tiempo, y la naturaleza había comenzado a reclamar su espacio,
con malezas creciendo descontroladamente y árboles secos curvándose, como si también estuvieran sufriendo bajo el peso de la desolación. La historia de ese lugar estaba marcada por un silencio perturbador, y nadie había regresado desde lo que encontraron, como si un voto de silencio hubiera sido impuesto a todos los que conocían la verdad sobre el rancho. A medida que mi padre se acercaba, una sensación extraña comenzó a invadir su ser. Dijo que sentía miradas sobre él, una percepción aguda de que no estaba solo, como si estuviera siendo observado por algo invisible. La presión de esa presencia lo rodeaba, y, aunque no podía ver nada, la sensación era innegablemente real. Era como si las paredes de la granja estuvieran absorbiendo los secretos del pasado y, ahora, fueran conscientes de su presencia. El viento soplaba suavemente, pero traía consigo un murmullo casi inaudible, como si el propio rancho estuviera susurrando advertencias a él. No se atrevió a entrar, el miedo dominándolo, y se dio media vuelta, regresando rápidamente a la cabina. Esa noche, el terror lo acompañó, apenas podía respirar, cada inspiración se volvía más difícil que la anterior. El arma permaneció siempre preparada en sus manos, un símbolo de su determinación y también de su vulnerabilidad. Se mantuvo alerta, con los sentidos aguzados, escuchando cada pequeño ruido que lo rodeaba, como si cualquier movimiento pudiera indicar una amenaza inminente. El reloj parecía arrastrarse, y la oscuridad de la noche se volvía cada vez más opresiva. No durmió, solo aguardó el amanecer, contando las horas en un estado de vigilancia constante. La luz de la mañana parecía una promesa de seguridad, una esperanza de que el día traería claridad y alivio. Luchó contra la sensación de desesperación que crecía dentro de él, tratando de todas las formas de evitar que le asignaran nuevamente ese punto, pero, evidentemente, no tuvo suerte. Las órdenes eran órdenes, y sabía que no podría escapar de su destino, incluso si eso significaba enfrentarse a los horrores que lo aguardaban. La realidad de su situación era ineludible, y se vio atrapado en un ciclo de expectativa y miedo, esperando lo que vendría, sin saber que la verdadera prueba aún estaba por venir. Entonces, contra todo protocolo, mi padre decidió pedir a su hermano, mi tío, que lo acompañara en esa vigilia. La idea de enfrentar la soledad y la sensación de estar siendo observado se volvía insoportable, y sentía que necesitaba a alguien a su lado, alguien con quien compartir ese peso. Mi tío, comprendiendo la gravedad de la situación, llegó en automóvil alrededor de las 2 o 3 de la mañana, estacionándose frente al peaje, como si fuera a pedir información o verificar algo trivial. La oscuridad de la noche estaba cargada de misterio, y la luz del vehículo iluminaba levemente la carretera desierta, creando un contraste con las sombras que rodeaban la cabina. Se quedaron allí, conversando entre los autos toda la noche, compartiendo confidencias y tratando de disipar el clima tenso que flotaba sobre ellos. La presencia de mi tío trajo un alivio inmediato, y la camaradería entre los hermanos ayudó a suavizar los temores que antes dominaban a mi padre. Sin embargo, mientras conversaban, no pudo evitar sentir que el rancho, incluso a la distancia, aún emanaba una energía extraña e inquietante. Mi padre dijo que, desde que su hermano comenzó a acompañarlo, nunca más vio o sintió nada. Era como si la presencia de mi tío hubiera creado un escudo protector, alejando las fuerzas oscuras que antes lo atormentaban. No obstante, cada vez que contaba esta historia, y me la contó varias veces a lo largo de los años, siempre afirmaba con una convicción inquebrantable: sé lo que vi, sé lo que sentí, y ese rancho no es un lugar vacío. Estas palabras resonaban en mí como un eco, cargadas de una certeza que trascendía la lógica. La forma en que se refería al rancho era casi reverente, como si reconociera que había algo allí que desafiaba la comprensión común, algo que no podría ser fácilmente explicado. Hacía hincapié en que la experiencia no era solo una cuestión de miedo o imaginación, era una revelación, una intuición profunda que lo había acompañado a lo largo de su vida. Esta insistencia en su verdad me hizo reflexionar sobre el poder de las experiencias humanas y el impacto duradero que ciertos lugares pueden tener en nuestras vidas. Las palabras de mi padre se convirtieron en un recordatorio constante de que lo desconocido no debe ser subestimado y que, a menudo, hay más en la realidad de lo que los ojos pueden ver. La historia del rancho se transformó en una leyenda familiar, una narrativa que trascendió el tiempo y el espacio, conectando generaciones y recordándonos que algunos misterios están destinados a permanecer sin respuesta. Antes de continuar, quiero enviar un abrazo cálido y mucho ánimo a Edgar, quien nos envió un mensaje tan sincero y conmovedor que deseo compartir con todos ustedes. Él dice: me gustaría agradecer a la comunidad por compartir sus experiencias. Soy escéptico,
pero me gusta mucho escucharlas. En este momento, estoy luchando para superar adicciones y recomiendan que distraiga mi mente. Escuchar sus historias mientras trabajo o voy a casa me ayuda a olvidar, aunque sea por un momento, el malestar físico y mental. Ya he conseguido mi primera semana limpio, para muchos puede no ser mucho, pero para mí ha sido una eternidad y muy difícil. Las palabras de Edgar reflejan la lucha que muchos enfrentan en sus vidas, y su trayectoria es un testimonio de la fuerza del espíritu humano. Es admirable ver cómo ha buscado maneras de distraerse del dolor y la lucha diaria, encontrando consuelo en las historias de otros. Esta conexión, aunque virtual, es un recordatorio poderoso de que no estamos solos en nuestras batallas. Le agradecemos por compartir su experiencia y por permitirnos ser parte de este momento significativo en su vida. Él continúa: agradezco a todos los que comparten este camino. No será fácil, pero, gracias a ustedes, se ha vuelto un poco menos complicado. A todos los que me escuchan, les deseo éxito y que Dios bendiga sus hogares. Estas palabras son un verdadero llamado a la solidaridad y la empatía, y sirven para recordarnos que, a pesar de las dificultades, siempre hay esperanza y apoyo a nuestro alrededor. La lucha de Edgar es un reflejo de tantas otras historias que se entrelazan en esta comunidad. Cada uno de nosotros lleva sus propias batallas y desafíos, pero es la solidaridad, la comprensión y el apoyo mutuo lo que nos ayuda a seguir adelante. Que todos podamos inspirarnos en su determinación y resiliencia, ofreciendo nuestro apoyo a quienes lo necesitan, así como Edgar encontró alivio y motivación en las experiencias de otros. Que su viaje esté lleno de conquistas y que continúe encontrando fuerza en las historias que escucha y en los lazos que crea. Edgar, en nombre de toda la comunidad, agradezco tus palabras. Sepa que lo admiramos y le deseamos mucha fuerza en su viaje. Será difícil, sí, pero prometo que no estará solo. Ustedes forman parte de esta gran comunidad, formada por nuestro amor por escuchar y por mantener nuestras historias vivas. Este mensaje y este compromiso van para todos aquellos que están pasando por momentos difíciles. Ahora, volvemos al resto de este episodio. Una colega de trabajo compartió una historia que me marcó mucho, ya que ocurrió cuando estaba comenzando en la empresa. Se trata de una anécdota que permanece en la memoria y que, de vez en cuando, regresa a mi mente. El colega, que ya tuvo su propia experiencia, me juró que todo lo que voy a contar ocurrió exactamente como él dijo. No sé si debo creer completamente, pero conociéndolo, no era del tipo que inventa historias para llamar la atención. Me contó que, en una de esas madrugadas en que la noche estaba casi terminando, pero el sol aún no había salido, estaba de patrulla con otro agente en una zona rural. Estaban en un tramo de carretera poco utilizado que conecta a otros municipios. Esta carretera casi no se usa más, pues hay una vía de peaje que es más rápida y segura. La antigua vía es considerada tierra de nadie durante la noche. Esa mañana, recibieron un aviso de un conductor de camión que reportó un accidente en la carretera vieja. Dijo que había una mujer cubierta de sangre caminando en medio de la pista, pero, sabiendo que la zona era peligrosa, no se detuvo y se puso en contacto con la emergencia. Algunos minutos después, se envió una ambulancia, y mi colega y su compañero llegaron al lugar, donde ya estaba la ambulancia con las luces encendidas, pero sin ninguna señal de un vehículo accidentado o marcas de neumáticos. Los paramédicos estaban atendiendo a alguien. Uno de ellos estaba afuera de la ambulancia, sentado y temblando, mientras el otro intentaba ayudarlo, pues parecía estar en estado de shock. Aquel que aún podía hablar les contó lo que había ocurrido, llegaron rápidamente al punto marcado, pero no encontraron a nadie. Hicieron un nuevo recorrido, por si el coche se había salido de la carretera, pero nada. Regresaron a la indicación original, seguramente habían perdido algo o olvidado algún detalle. Avanzaron lentamente, hasta que avistaron a una mujer caminando al lado de la carretera, de espaldas a ellos. Detuvieron la ambulancia a algunos metros para no asustarla, pues podrían estar tratando con alguien en estado de shock. Uno de los paramédicos bajó para alcanzarla, mientras el que permaneció en el volante la observaba, hasta que la mujer entró en el bosque. El paramédico que estaba detrás de ella afirmó que se dio la vuelta, revelando un rostro completamente cubierto de sangre, pero no sabía si era de ella o de otra persona. Su ropa también estaba empapada. Lo más aterrador, según él, fue que, tras verla, la mujer comenzó a caminar hacia atrás, no de espaldas, sino con el rostro vuelto hacia él, como si se acercara, pero sus piernas la llevaban en dirección opuesta. Entonces simplemente saltó, como si diera un salto, y desapareció en la oscuridad del cielo nocturno.
El paramédico corrió de regreso a la ambulancia, hiperventilando y temblando, y su compañero pensó que iba a tener un ataque al corazón. Fue en ese momento que mis colegas llegaron, mientras lo ayudaban, juraron haber oído algo extraño, como un gemido o una risa. No podían llegar a un acuerdo o identificar el sonido. Buscaron más, pero no encontraron vestigios de un accidente de coche, mucho menos de aquella mujer. Cuando hicieron el informe, lo dejaron como un llamado a nada. El último comentario que mi colega hizo fue que no quería mirar los registros para ver si algo ya había sucedido allí antes. No quería que eso condicionara su mente o que cargara con más una historia cada vez que tuviera que salir en las primeras horas de la mañana. Entiendo que todos nosotros, en la comunidad, hemos pasado por experiencias similares en algún momento, pero, para nosotros, policías y profesionales de emergencia, a menudo lidiamos con situaciones que tocan lo paranormal. No sé si lo que voy a contar puede ser considerado una historia paranormal o si fue simplemente una tragedia fuera de control que despertó nuestros miedos, pero en la corporación existen reglas no escritas. Cuando todos los veteranos repiten la misma advertencia, incluso en tono de broma, un novato termina tomándola en serio. Todos los novatos asignados al distrito de la ciudad escucharon lo mismo: si estás de servicio y oyes un golpe en la Casa Roja al final de la calle, ignora. Y no me refiero a un burdel o algo así, es literalmente una casa pintada de rojo, con signos de abandono, ventanas cubiertas por tablones y una puerta de entrada clavada por fuera, como si quisieran asegurarse de que nada saliera de allí. Nadie vive allí, al menos oficialmente. La casa ha estado abandonada durante más de 25 años, según los registros, pero de vez en cuando surgen relatos sobre ella. Algún vecino dirá que oyó voces, una señora dirá que vio a alguien en la ventana, o un niño que pasaba por allí afirmará que alguien le habló desde el interior. Sin embargo, cuando un policía va a verificar, no encuentra nada, ni ruido, ni movimiento, ni señal de que alguien haya estado allí. Solo la casa, con paredes descoloridas y secas por el sol y el tiempo, y una cerca vieja que apenas se sostiene. Cuentan que hace años, enviaron una patrulla para verificar uno de los llamados relacionados con esa casa, pero no ocurrió nada serio. Sin embargo, uno de los oficiales, no volvió a ser el mismo. Pedía cambiar de turno cada vez que su patrulla pasaba por la zona y acabó pidiendo la dimisión poco tiempo después, simplemente para no tener que acercarse a ella nuevamente. Desde entonces, nació la leyenda. No sé cuánto fue alimentado por lo que cada policía añade a la historia, pero crece cada año. Cada nuevo grupo de cadetes escucha la misma narrativa y ríe al principio, claro, pues parece una leyenda, una historia, hasta que entran en la zona y la casa aparece, y, entonces, la gracia desaparece. No estaba presente en el caso que voy a contar sobre Uriel, pero uno de mis colegas fue el primero en encontrarlo. Fue hace algunos años, un chico nuevo, lleno de energía y sin miedo, comenzó a preguntar sobre la Casa Roja. Decía que un día entraría para desvelar su misterio. Una noche, sin que nadie lo supiera, salió de patrulla como todas las noches por el distrito, pero en lugar de seguir el protocolo, apagó el radio, dejó la patrulla estacionada a unos metros de distancia y entró en la casa. No se tuvo noticias de él hasta horas después, cuando apareció caminando descalzo por la avenida principal, desorientado, arañado, con la ropa sucia, como si hubiera pasado por una pelea, y con una mirada vacía. Lo único que repetía era que había oído a todos los que estaban debajo de la casa. Intentaron calmarlo y lo llevaron al hospital, pero no encontraron nada extraño en sus exámenes. Nunca volvió a patrullar, no porque hubiera sido suspendido, sino porque pidió no salir nuevamente, aunque continuó trabajando en la corporación. Cuando uno de sus colegas intentó preguntarle qué había visto, él solo dijo que no podía explicarlo, que no se trataba de una persona o figura, sino de muchas. Al principio, era como un murmullo, y luego, como si todas aquellas voces que nunca salen estuvieran esperándolo. Solo Dios sabe lo que quiso decir con eso. Aislaron la casa, pero las cintas de prohibición duraron solo una noche. La casa aún permanece allí, y, de vez en cuando, alguien jura haber oído ruidos, golpes o voces. Sin embargo, nadie más se atreve a entrar. Los nuevos policías continúan siendo informados. No importa lo que oigas, no importa si ves a alguien parado en la ventana o sientes que te están siguiendo, no entres. Esa es la regla que todos deben seguir. Antes de proseguir, me gustaría recordarles que pueden enviar sus historias a mi correo electrónico. También tengo interés en saber qué opinan aquellos que adquirieron el libro de la edición especial, de tapa dura, sobre la historia titulada Con la cerca.
Menciono esto porque conozco a personas que compraron el libro pensando que el contenido era exactamente el mismo y no verificaron si incluía una historia extra. Independientemente de la edición que encuentren, prometo que se divertirán leyendo. Por último, quiero compartir algo que muy pocas personas saben. Afortunadamente, hay muchos testigos de lo que voy a contar, lo que me da la certeza de que no estoy loco. Esta es una historia complicada, y no puedo pedir que me digan si ya han pasado por algo similar, pues dudo que alguien haya vivido una situación tan extraña y surrealista como la que experimentamos hace algunos años. Me refiero principalmente a mí y a mi compañero, Joel, cuando, hace 10 años, formábamos parte de una fuerza policial comunitaria en el oeste de México. En ese entonces, el ambiente era relativamente tranquilo, ya que algunos grupos criminales habían sido expulsados de la zona. Así, Joel y yo patrullábamos en un viejo camión, donado por mi padre, realizando un trabajo de apoyo a la comunidad. Estábamos caminando por las carreteras cuando alguien en el radio nos alertó sobre algo muy extraño. Al mirar al cielo, notamos que algo estaba cayendo, pareciendo un meteorito, dejando un largo rastro detrás de sí. Estaba cayendo más despacio de lo que imaginábamos y cruzaba el cielo hacia una área entre las montañas. Tuvimos tiempo incluso de tomar fotos, a pesar de los viejos celulares que teníamos. La cosa iluminó la noche mientras pasaba. Preguntamos en el radio si alguien sabía qué era, pero todos estaban tan confundidos como nosotros. Entonces, Joel se preocupó. Dijo que su madre estaba sola en casa y que probablemente había visto lo que estaba ocurriendo. Decidió que necesitaba verificar cómo estaba ella. Así que tomamos la carretera. Dejé que Joel condujera, pues la carretera era peligrosa, llena de curvas. Cuando llegamos a la ciudad, todas las luces estaban encendidas y las personas estaban fuera de sus casas, corriendo por las calles. Tan pronto como vieron nuestra camioneta, reconocieron que éramos de la fuerza policial comunitaria y comenzaron a informarnos sobre un hombre que estaba saltando de techo en techo. Un niño contó que vio la figura y que era algo como un hombre con cuernos o un casco. Los niños estaban aterrados, y pronto supimos que lo que preocupaba a todos no era el meteorito, sino la figura que estaba saltando. El niño dijo que había visto algo respirando pesadamente entre las ramas de un árbol. Se acercó, pero al ver lo que era, corrió de regreso a casa. Los residentes de la ciudad estaban nerviosos, y algunos hombres salieron de sus casas armados con palos y piedras. Creían que necesitábamos ayudarlos a enfrentar lo que fuera ese ser. Llamamos refuerzos, pero, al llegar, no encontraron nada. Se decía que la noche estaba llena de misterios, y, aunque intentamos entender lo que ocurrió, solo quedaron preguntas en el aire. Estoy muy agradecido por poder compartir estas historias y por tenerlos como parte de esta hermosa comunidad. Les deseo a todos una buena noche de paz y que Dios bendiga a todos. Gracias por la oportunidad de contar mi historia y por escucharme. Y, para aquellos que están allá afuera, miren al cielo.